Al día siguiente me llamaron para informar que Javier había confesado parcialmente. Aceptó haber contratado los seguros y desviado dinero, pero negó cualquier intención de hacerme daño. Decía que era una medida preventiva, una inversión, mentira tras mentira, incluso frente a la policía. Pero había grabaciones. Había una conversación donde hablaba con su amante y mencionaba explícitamente el accidente. Eso bastaba para desmontar su defensa. El juez ordenó prisión preventiva mientras continuaba la investigación. Cuando lo supe, sentí una mezcla de alivio y pena. Alivio por estar a salvo. Pena por la vida que se había roto sin remedio. Pensé en todo lo compartido, en los años de confianza, en los días de rutina que ahora se revelaban como parte de una farsa. En algún momento ese hombre me había querido, o eso había creído, pero el amor se había convertido en cálculo, y la rutina en fachada. Durante los días siguientes los medios comenzaron a hablar del caso. El marido ejemplar que intentó matar a su esposa para cobrar el seguro. Los titulares me dolían, pero también me liberaban. Ya no era un secreto, ya no era una historia que solo yo conocía. Mi hermana me pidió que no leyera los comentarios ni mirara los noticieros. Lo intenté, pero no pude evitarlo. Algunos me llamaban valiente, otros decían que seguramente había exagerado. No me importaba. Lo único cierto era que mi hijo y yo estábamos vivos. Una tarde la policía me pidió acudir para una última diligencia, reconocer los objetos personales de Javier incautados en el registro. Entre ellos estaba la carpeta con las pólizas, la misma que yo había descubierto. La toqué con guantes, siguiendo las instrucciones, y recordé aquel momento en que todo empezó. Fue como cerrar un círculo. Salí de la comisaría con una sensación nueva. El miedo se había transformado en determinación. No sabía qué vendría después. Sabía que habría juicio, prensa, abogados, pero también sabía que había hecho lo correcto. No por venganza, sino por sobrevivir. Javier ya no podía tocarme. Ni a mí, ni a nuestro hijo. Cuando regresé a casa esa noche, lo miré dormir y comprendí que todo había valido la pena. Lo había protegido, había elegido vivir, y eso, en medio de todo, era mi victoria. Los días siguientes a la detención fueron los más extraños de mi vida. La policía aseguraba que Javier no podría acercarse a mí ni al niño. Sin embargo, cada vez que el teléfono sonaba, el corazón me daba un vuelco. Temía que lo hubieran soltado, que algo fallara, que todo volviera a empezar. Vivir con miedo se había convertido en una costumbre, y quitarme ese hábito no iba a ser fácil. El caso salió en los noticiarios nacionales. Usaban fotos antiguas que alguna vez había subido a mis redes, cuando aún sonreía sin fingir. Las borré todas. No quería ver mi vida convertida en titular. Algunos vecinos se acercaban a ofrecer apoyo, otros evitaban cruzar la mirada. La vergüenza ajena flotaba en el aire, como si todos hubieran participado en la mentira sin saberlo. La policía me asignó un contacto directo del Departamento de Víctimas. Me ayudaron a tramitar una orden de protección y me ofrecieron apoyo psicológico. Al principio lo rechacé. Creía que podía manejarlo sola. Pero una noche, mientras mi hijo dormía, me sorprendí temblando sin razón. Entonces entendí que el peligro no terminaba con una detención, seguía dentro de mí. Acepté la ayuda. Las primeras sesiones fueron duras. Hablar de lo ocurrido era revivirlo. La psicóloga me pidió que contara todo desde el principio. Las rutinas, las sospechas, las pruebas. Me escuchó sin interrumpir. Al final dijo algo que me marcó. Usted no sobrevivió por suerte. Sobrevivió porque no ignoró lo que sintió. Por primera vez en meses, sentí orgullo en lugar de culpa. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba. El abogado del Estado me explicó que Javier enfrentaba cargos por tentativa de homicidio y fraude. Su amante también estaba siendo investigada por complicidad. Me pidió paciencia. Los juicios son lentos, dijo, y los acusados suelen intentar reducir la condena con excusas o arrepentimiento falso. Yo asentí, pero no quería venganza,
solo justicia. Un día me llamaron del colegio. Mi hijo había tenido una pesadilla y se negaba a hablar en clase. Decía que soñaba con trenes y voces que lo llamaban desde el andén. Entendí que él también necesitaba ayuda. Le conseguí terapia infantil. El psicólogo me advirtió que los niños no olvidan, pero pueden sanar si sienten seguridad. Así que dediqué cada minuto a eso, a que se sintiera protegido. Vendí el piso de Vallecas. No podía seguir viviendo en un lugar lleno de recuerdos peligrosos. Con el dinero del seguro de hogar, uno de los pocos que no estaba a nombre de Javier, alquilé un pequeño apartamento en el barrio de Carabanchel. Allí todo era distinto. Las calles, los sonidos, la rutina. Cada día era un intento de comenzar de nuevo. Aprendí a disfrutar de la soledad, no como castigo, sino como espacio para respirar. Un día, mientras caminábamos por el parque, mi hijo me preguntó si papá volvería. Le respondí que no, que a veces las personas se alejan porque toman malas decisiones y eso tiene consecuencias. Me miró en silencio y sin decir nada. Me tomó la mano. En ese gesto entendí que no necesitaba más explicaciones, solo verdad. Semanas después, el abogado me informó que Javier había intentado comunicarse desde prisión a través de un tercero. Quería enviarme una carta. Me negué. No necesitaba sus palabras. Lo que tuviera que decir, que lo dijera ante un juez. Sin embargo, la curiosidad me atormentaba. ¿Qué podía escribir un hombre capaz de planear la muerte de su esposa? Nunca lo sabré. Y está bien así. Hay verdades que solo sirven para abrir heridas que ya estaban cerrando. Con el paso de los meses, empecé a recuperar pequeñas partes de mí que había perdido. Salía a correr por las mañanas, leía antes de dormir, cocinaba sin mirar el reloj. Cada gesto cotidiano era una forma de reclamar mi vida. Mi hermana me insistía en que debía volver a confiar en la gente. Yo respondía que lo haría, pero a mi ritmo. No se trata de desconfiar de todos, le dije, sino de no volver a ignorar mis propios instintos. El juicio se fijó para 6 meses después de la detención. Me preparé para verlo de nuevo. La idea me producía ansiedad, pero también necesidad. Tenía que cerrar ese capítulo con mis propios ojos. Cuando llegó el día, me senté frente a él en la sala. Llevaba esposas. No me miró. O quizás sí, pero yo no quise comprobarlo. Declaré sin temblar. Conté cómo había descubierto las pólizas, las transferencias, las llamadas, la grabación de mi hijo. Los abogados intentaron restarle importancia, alegando que eran malentendidos. El juez los escuchó sin expresión. El fiscal proyectó los audios grabados por la policía. Se escuchaba la voz de Javier diciendo: «Cuando ella firme el testamento, todo quedará listo». El silencio en la sala fue total. No había interpretación posible. En ese instante supe que no habría vuelta atrás para él. El proceso duró horas. Cuando terminó, salí al pasillo y respiré hondo. No sentí alivio inmediato. Sentí cansancio, un peso acumulado que por fin empezaba a disiparse. Afuera la prensa esperaba. No quise hablar. No necesitaba contar mi historia a desconocidos. Lo importante era que la justicia siguiera su curso. Esa noche regresé a casa y me acosté junto a mi hijo. Dormía profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de cerrar los ojos. El peligro ya no estaba en el pasillo ni detrás de una puerta cerrada. Seguía existiendo en los recuerdos, pero ya no mandaba sobre mí. El juicio continuaría en las semanas siguientes, pero el veredicto más importante ya estaba claro. Yo había sobrevivido. Y eso, en mi nueva vida, era suficiente. Después del juicio, no hubo celebración. No sentí victoria. Solo el peso de haber llegado al final de algo que nunca debió haber empezado. Javier fue condenado a 13 años de prisión por tentativa de homicidio y fraude agravado. Su amante recibió una pena menor por complicidad. No los volví a ver. No quise. Tampoco asistí a la lectura completa de la sentencia. Mi abogado lo hizo por mí. Yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. Decidí enfocarme en rehacer mi vida. No desde el rencor, sino desde la necesidad.
Cambié de número de teléfono, de correo, incluso de banco. Todo lo que tuviera un vínculo con el pasado fue sustituido. No por miedo, sino por salud mental. Quería empezar desde cero. Me inscribí en un curso de auxiliar administrativa, algo que podía compatibilizar con el cuidado de mi hijo. Él también comenzaba a sanar. Sus pesadillas se volvieron menos frecuentes. Ya no preguntaba por su padre. Y cuando lo hacía, no lo hacía con tristeza, sino con curiosidad. Respondía con la verdad, adaptada a su edad. Papá tomó decisiones que causaron daño y ahora debe asumir las consecuencias. No necesitaba saber más. Nos mudamos de nuevo, esta vez fuera de Madrid, a una ciudad pequeña donde nadie nos conocía. Lo elegí a propósito. No quería que nuestra historia fuera lo primero que la gente supiera de nosotros. El anonimato se convirtió en libertad. En el nuevo colegio, mi hijo se adaptó rápido. Hizo amigos. Empezó a practicar deporte. Yo lo veía jugar desde la grada y pensaba en todo lo que habíamos pasado. Me sentía orgullosa, no por haber sido fuerte, sino por no haberme rendido. Un día, mientras paseábamos por un parque, me preguntó si podíamos invitar a alguien a cenar en casa. Me habló de una profesora joven que le caía bien. Me sorprendió su iniciativa. Era la primera vez que expresaba deseos de compartir nuestro espacio con alguien más. Lo tomé como una señal. Tal vez ya no teníamos que protegernos tanto. Empecé a socializar, con cautela, pero sin miedo. Me hice amiga de algunas madres del colegio. Compartíamos cafés, historias del día a día. Ellas no sabían mi pasado. Yo tampoco necesitaba contarlo. No porque me avergonzara, sino porque ya no me definía. Fui a terapia hasta que sentí que ya no era necesario. Aprendí a reconocer mis límites, mis necesidades. Entendí que perdonarme era más difícil que perdonar a Javier, porque, aunque yo no tuve la culpa, me culpé durante mucho tiempo por no haber visto antes las señales. La psicóloga me ayudó a entender que sobrevivir también implica aceptar que no siempre se tiene el control. Con el paso del tiempo, algunas personas me preguntaron si volvería a confiar en una pareja. No lo sé, respondía. No lo descarto, pero tampoco lo necesito. Aprendí a disfrutar de mi independencia, de tomar decisiones sin miedo, de mirar hacia adelante sin que el pasado me arrastre. Mi hijo creció más fuerte de lo que imaginé. Un día, al verlo correr en el patio del colegio, supe que lo había logrado. No solo lo había salvado del peligro, también del rencor. Nunca le hablé mal de su padre, aunque hubiera tenido motivos. No por proteger a Javier, sino por proteger a mi hijo del odio. Él merecía crecer con claridad, no con rabia. Años después, cuando cumplió 10, le regalé una carta. Se la escribí en secreto, explicándole todo con palabras que pudiera entender. Se la di cuando estuvo preparado. La leyó en silencio. Luego me abrazó. No preguntó nada. Solo dijo, «Gracias por protegerme, mamá». Fue todo lo que necesitaba escuchar. Hoy no me considero víctima. Me considero superviviente. No porque haya vencido a alguien, sino porque me negué a desaparecer. Aprendí que el miedo es útil si no te paraliza y que el instinto merece más atención que cualquier palabra amable. No sé qué me depara el futuro, pero sí sé que lo enfrentaré con la seguridad de haber salido de lo peor. Mi historia no termina con un final feliz en el sentido tradicional. No recuperé lo que perdí, pero gané algo más importante: paz y la certeza de que nadie, por más que lo intente, podrá volver a arrebatarme la vida que construí.